Y bueno amigos, parece que los 16avos de final ya se terminaron. Hoy avanza el Paris Saint-Germain, termina avanzando el Galatasaray pese a que se fue a la prórroga contra la Juventus en el estadio de Turín. Termina avanzando también el propio Real Madrid en un buen partido que lo terminó sufriendo más de lo que se preveía. Y claro, entre los posibles rivales del Barça en Champions son el PSG y el Newcastle. Entre los equipos disponibles en los octavos de final estará Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray y el Bodo Glimt. Se ve una UEFA Champions League bastante apasionante, se ve bastante interesante los cruces que podrían llegar a darse. Al Manchester City le puede tocar ya sea el Bodo Glimt o el propio Real Madrid. Pero claro, lo interesante está, a lo que nosotros nos interesa es quién le puede tocar al FC Barcelona, ¿no? Está entre el Newcastle y el Paris Saint-Germain, como ya les dije anteriormente. Un Newcastle que ataca muy bien por las bandas, que es muy bueno en el juego aéreo, de hecho tiene centrales muy altos. Tonali tiene buen manejo y confección de pelota. El entrenador también es muy táctico, pero claro, ya nosotros jugamos contra el Newcastle en la fase de liguilla de la UEFA Champions League, ya nosotros más o menos sabemos a lo que nos enfrentaríamos con el Newcastle. Y te diría que también podríamos prever lo mismo del otro rival. Claro, porque sí, el Newcastle es un rival durísimo, pero al Newcastle se le ganó. La realidad es que al Newcastle se le ganó y se le ganó en el Goodison Park Arena. O sea, en su propia casa con un doblete de Rashford. No sé si se acuerdan que ese día Rashford fue el MVP. De hecho, Rashford ha sido de los mejores jugadores del Barça en esta presente UEFA Champions League. Pero claro, el otro rival es el Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain que hoy le costó muchísimo el Mónaco, que hoy pudo igualar 2-2, pero terminó ganando la eliminatoria 4-5 o 5-4, pero sufrió mucho con el Mónaco, el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain no viene siendo novedad, que está sufriendo esta temporada, a diferencia de la temporada anterior, donde arrolló y arrasaba a sus rivales, pero esta temporada le está costando al PSG, y le está costando bastante. Pero bueno, el Paris Saint-Germain también lo conocemos, pero evidentemente es mejor equipo que el Newcastle. Evidentemente, por mucho que hoy los hubiera puesto a sudar en frío a Clinouche, que les hayan empatado en el 91 y todo, la realidad es que un Paris Saint-Germain-Barcelona sería lo más atractivo en un duelo de octavos de final. Seamos serios. El Barça, al ser un equipo grande, una institución tan importante, sería un partidazo, un Barça-Paris Saint-Germain. Y creo que el PSG nos debe ciertas cositas también. Pero bueno, entre los equipos a tener en cuenta evidentemente está el Manchester City de Erling Braut Haaland, que los encabeza como el 9 titular. Los que me seguirán a mí de mis otras redes sabrán que mi segundo equipo en Europa es evidentemente el Manchester City, porque, y es más, lo vengo siguiendo desde antes que estuviera Josep Guardiola y Salah en el equipo o en la plantilla. Bueno, al Manchester City le puede tocar ya sea el Bodo Glimt o el Real Madrid, y sinceramente yo en estas circunstancias prefiero al Real Madrid que al Bodo Glimt. Lo veo más asequible y no es broma. Sabrán que, hombre, no soy el más acérrimo amigo del Real Madrid y me gustaría que lo eliminaran rápido, sinceramente. Me gustaría un Manchester City y Real Madrid, sinceramente, creo que el City los puede sacar. También viene el Atlético Madrid, creo que se puede enfrentar con el FC Barcelona, si no estoy mal, en cuartos de final, si hace las cosas bien, claro. O el Chelsea, que también se podría enfrentar al Barcelona en cuartos de final. Claro, todo esto es hipotético, sabiendo y sin saber cómo serán los cruces, ¿no? Pero hay muchos equipos que vienen fuerte. Hay muchos equipos que vienen fuerte. Hoy especialmente hubo muchas sorpresas, como la del Atalanta remontándole al Borussia Dortmund, que yo la verdad no me lo esperaba. Sinceramente no me esperaba eso. Lo del Bodo Glimt con el Inter, que ya no deja de ser tan sorpresa, y lo del Galatasaray eliminando a la Juventus, que termina siendo sorpresa por el desarrollo del partido de vuelta, ¿no? Porque evidentemente el Galatasaray había ganado 5-2 y le remontan, y bueno, en la prórroga. Y claro, no olvidemos a los dos equipos que yo creo que son los máximos candidatos al título, pero por nivel. Porque claro, el Arsenal es un poco medio pecho frío, pero bueno. El Arsenal igualmente le puede tocar ya sea a Leverkusen o a Atalanta, y son buenos cruces entre comillas, porque también está el equipo que para mí es el que mejor juega, que es el Bayern, que yo creo que juega otra cosa.
sobre todo con la llegada de Lucho Díaz. Lucho Díaz aumentó mucho las expectativas de ese Bayern de Múnich y a ver cómo sale el sorteo. Y claro, al Barça, de lo que le pueda tocar entre Newcastle y Paris Saint-Germain, yo creo que el Barça puede ganar. Creo que lo está haciendo mejor, creo que está teniendo mejor temporada que ambos y claro, eso se tiene que demostrar evidentemente en el papel, en el partido. Y esperemos al sorteo el día viernes.